Capítulo 10. Las actividades mágicas de los asramas. El tema de los asramas ha atraído desde siempre la atención de los aspirantes espirituales del mundo, ya que desde que se inició el proceso de su búsqueda espiritual hacia el discipulado, toda información esotérica recibida al respecto estuvo llena de alusiones acerca de la actividad de los grupos espirituales creados en torno de las excelsas figuras de los maestros e instructores en los mundos ocultos, en donde eran impartidos conocimientos adecuados acerca de los pasos a dar en este dificilísimo camino de aproximación a la divinidad que ocultamente llamamos el sendero. Pero, al igual que sucedió con los aspectos superficiales de la ciencia astrológica, cuya difusión alcanzó a las grandes masas en el ambiente social del mundo, hasta el punto de irrumpir en el contexto de la vida cotidiana en charlas, comentarios radiofónicos, periódicos y revistas, la idea relativa a los asramas se presenta ahora como algo generalmente admitido, siquiera en sus concepciones periféricas. Sin embargo, cuando el interés espiritual del aspirante dejó de prestar atención a su propio ser individual y, siguiendo el método ocultista, empezó a polarizar su conciencia en niveles universales, su búsqueda e investigación del reino espiritual se ampliaron considerablemente, y entonces el asrama, como idea y como realidad oculta, fue elevado al justo nivel que le corresponde en el más adecuado sentido esotérico. Como ocultamente se sabe, el centro místico de un asrama de la jerarquía, y es a estos asramas a los que haremos únicamente referencia, es muy parecido en sus líneas generales al centro creador de cualquier logos, sea planetario, solar o cósmico. Por su propia voluntad, los logos crean dentro del espacio cósmico que les circunda una especie de vacío o de burbuja que les aísla en cierta manera del mismo y les confiere una perfecta autonomía dentro del marco de sus creaciones. Dinamizan esta burbuja con una serie prodigiosa de vibraciones eléctricas y al impulso de las mismas surgen del espacio entidades monádicas, débicas y humanas, insufladas del anhelo de vida y de experiencia. Tal es, en síntesis, el proceso mágico de la creación que ha de culminar en la expresión de un sistema solar, de un esquema planetario o en una esfera infinitamente más reducida del cuerpo físico de un ser humano. Las mónadas espirituales de cualquier reino de la naturaleza, sean débicas, humanas o de cualquier especie viviente, están vinculadas misteriosamente con los esquemas planetarios dentro del sistema solar y pasan de uno a otro de acuerdo con la vibración espiritual o sintonía vibratoria que van desarrollando a través de las edades. Así, cuando un logos planetario dentro del sistema solar emite su nota creadora, la nota típica de su rayo y de su evolución espiritual, responden a la misma todas aquellas mónadas espirituales de idéntica y particular sintonía en el interior de las desconocidas e indescriptibles oquedades del espacio. Puede comprenderse así que el círculo no se pasa, creado dentro de este magnificente espacio por la gran burbuja logoica, se va llenando progresivamente por orden vibratorio de mónadas espirituales humanas y angélicas, las primeras para reproducir mentalmente la nota logoica
dentro de aquella burbuja o vacío creador, las segundas para aportar la substancia de sus propias vidas para crear la estructura substancial de aquella creación, o para recubrir la desnudez monádica de los reinos con vehículos mortales. El resultado de este proceso dual, universal o planetario, es la creación, es decir, una expresión de magia organizada. De esta manera, y siguiendo el orden cíclico de la evolución, se van creando también en el área de las relaciones espirituales del mundo los asramas de la jerarquía, pues un asrama viene a ser como un pequeño universo dentro del cual se seguirán las líneas maestras de la acción creadora que rigen la estructuración de las formas en el dilatado marco de la naturaleza. Variarán lógicamente la calidad, la amplitud y la capacidad creadora, pero el maestro, que es el centro místico de un asrama, deberá crear de su propia voluntad aquella burbuja dentro del espacio planetario que ha de permitirle desarrollar sus proyectos creadores. A su voz o a su nota vibratoria acudirán por sintonía vibratoria todos aquellos egos o almas humanas debidamente preparadas y que respondan adecuadamente a aquella nota. Acudirán también, siempre por sintonía de vibraciones, una serie de entidades débicas cuya misión será construir de acuerdo con las distintas entonaciones de la nota principal del maestro, las 7 esferas de la asrama, las cuales vendrán a ser, siempre en orden a las analogías universales, los 7 planos a través de los cuales irán situándose por jerarquía espiritual, si podemos así decirlo, las almas de los hombres y las entidades débicas. Al igual que en un sistema solar o en un esquema planetario, la nota del maestro se descompone en 7 sonidos y a cada sonido responden las energías de los hombres y las fuerzas de la naturaleza. Esta es, en síntesis, la idea representativa de un asrama de la gran fraternidad blanca, siendo idéntico en todos los casos el proceso de creación. Lo único que habremos de analizar ahora en un asrama es la calidad espiritual o jerarquía mística del maestro, que es el centro del asrama. Para dilucidar ello y utilizando el principio de la analogía, vamos a analizar ahora todos aquellos asramas espirituales que por orden natural de jerarquía cubren las necesidades evolutivas de nuestro planeta. Primero, el asrama constituido por el logos planetario del esquema terrestre y los 6 Budas que constituyen sus vehículos naturales de expresión, 3 esotéricos y 3 exotéricos, supervisado por el logo solar. Segundo, el asrama formado por Sanat Kumara, el señor del mundo, los 3 grandes Kumaras venusianos y los 3 guías de los departamentos de la política, de la religión y de la civilización, ocultamente llamados el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan, supervisado por el Logos planetario. Tercero, el asrama creado por cada uno de los 7 choanes de rayo. A cada uno de estos asramas se le denomina asrama principal, y su misión, tal como puede lógicamente deducirse, es transmitir a nuestro planeta las energías de los rayos procedentes de los planetas sagrados. Cuarto, el asrama subsidiario surge del asrama principal y constituye, analizando su actividad de acuerdo con el sentido de los rayos, uno de los 7 subrayos del rayo principal del asrama. Habrá, por lo tanto, 49 asramas subsidiarios, bajo la guía espiritual de un adepto o maestro de compasión y de sabiduría, estando lógicamente sujetos a la supervisión del choán de rayo
del cual son un subrayo o cualidad expresiva. Los choanes de rayo son supervisados a su vez por uno u otro de los 3 guías de departamento y siempre por razones de rayo o de sintonía vibratoria. En el estudio mágico de los asramas y sólo en ciertas circunstancias haremos referencia a los 2 asramas superiores en la evolución planetaria, ya que por su propia elevación y profundidad escapan a nuestros humildes comentarios, pero sí trataremos con algún detalle la actividad universal que se realiza a través de los 7 asramas principales y de los 49 asramas subsidiarios vinculados con aquellos. Veamos ahora cuáles son los asramas principales de acuerdo con nuestros estudios esotéricos. Primero, el asrama del maestro Moria, Choan del primer rayo, secundado en su trabajo por 7 adeptos en la línea del impulso dinámico, que canalizan las energías planetarias y solares que crean la magia organizada de la política mundial y revelan los arquetipos raciales en cada nuevo ciclo de vida dentro de la humanidad. Segundo, el asrama del maestro Kut-Umi, Choan del segundo rayo, asistido en su labor por 7 adeptos, quienes canalizan las energías solares mediante las cuales se realiza el trabajo mágico de enseñanza espiritual, que sembrará en las personas debidamente predispuestas la luz de la verdadera religión interna que ha de despertar y desarrollar el espíritu religioso o fraternidad mística dentro del corazón. Tercero, el asrama del maestro conocido ocultamente como el veneciano, con los 7 adeptos del tercer rayo en la línea mágica de la actividad creadora. Este asrama tiene asignada la misión de canalizar las energías que han de despertar la inteligencia en los seres humanos y preparar las grandes avenidas que servirán de cauce a las nobles expresiones de todo intento creador en la vida de la humanidad. Cuarto, el asrama del maestro Serapis, en la línea del cuarto rayo del arte, de la armonía y de la belleza, apoyado en su trabajo por 7 adeptos especializados en las actividades de crear armonía y equilibrio en el seno de las relaciones humanas y en el desarrollo del arte mágico de la creación. Quinto, el asrama del maestro Hilarión, Choan del quinto rayo de la mente, quien a través de 7 adeptos en esta línea de rayo dirige las actividades mentales de todos los hijos de los hombres y crea las bases para la mágica práctica de la ciencia, ofreciendo a todos los espíritus científicos del mundo la oportunidad de utilizar la magia de la mente para producir todos los mecanismos y resortes de la técnica y facilitar, a medida que avanza la evolución, seguridad y confort para todos los seres humanos. Sexto, el asrama del Maestro Jesús, Choan del sexto rayo de la devoción espiritual. Este asrama, a través de 7 adeptos en esta línea de rayo, tiene asignada la misión de encender en los corazones de los hombres la fuerza mágica del ideal, expresado en la obra viviente de la naturaleza y en toda representación de la obra divina. La devoción es la expresión del amor surgido del corazón humano en serena expectación. Séptimo, el asrama del maestro conde de Saint-Germain, conocido también como príncipe Rákóczi, tiene encomendada la misión de ordenar la vida de la humanidad y de la naturaleza en forma de magia organizada. A través de 7 adeptos en la línea del séptimo rayo, que es el rayo mediante el cual el maestro conde de Saint-Germain realiza todas sus actividades,
Las energías subjetivas en la vida de la naturaleza se transforman en formas materiales que responden al propósito de la divinidad. Para realizar tal propósito son efectuadas dentro de este asrama y de todos los asramas de séptimo rayo unas ceremonias litúrgicas o rituales cuya finalidad es transmitir energía a todas las formas creadas en la vida de la naturaleza para que progresivamente vayan realizando el arquetipo de perfección para el cual fueron construidas. El séptimo rayo, llamado ocultamente de la magia, del orden y del ceremonial, es el que mayormente viene implicado en todas nuestras investigaciones acerca de la magia organizada en nuestro planeta. De estas ideas expresadas acerca de los asramas principales, no hay que inferirse que sean solamente 7 los adeptos de la gran fraternidad blanca pertenecientes a cada uno de los rayos, sino que estos 7 adeptos, cuyo nombre, orden y misión cambian con la evolución de los tiempos y del propio asrama, son los encargados de canalizar las energías diferenciadas o cualificadas del rayo principal del asrama al cual pertenecen. Con respecto a los 7 choanes de rayo o centros creadores de los asramas principales, hay que tener en cuenta que cada uno de ellos depende de la actividad mayor que se realiza en los 3 departamentos jerárquicos de la política, de la religión y de la civilización. Vemos así que a. El Manú es el regente supremo de todos los asramas de primer rayo, incluido el asrama principal del maestro Moria. b. El Bodhisattva es el regente y guía espiritual de todos los asramas de segundo rayo, incluido el asrama principal del maestro Kut-Umi. c. El Mahachohan es el máximo regente de todos los asramas cualificados por los rayos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, incluidos los asramas principales de los maestros Veneciano, Serapis, Hilarión, Jesús y Conde de Saint Germain. El hecho que el departamento del Mahachohan tenga a su cargo todos estos rayos y todos estos asramas es debido a que en esta cuarta ronda y en los momentos actuales el Señor del mundo está ultimando la evolución del aspecto Brahma de su naturaleza divina. Una vez haya recibido la cuarta iniciación cósmica, cuyas profundísimas crisis van siendo progresivamente resueltas, el Señor del mundo orientará preferentemente su atención hacia el aspecto Visnú de su vida divina, cuyas energías están controladas y sabiamente dirigidas por el Bodhisattva, a través de todos los asramas, iniciados y discípulos de segundo rayo diseminados por el planeta. Tengamos en cuenta también, en orden a la magia organizada que estamos considerando, que la mayoría de maestros e iniciados de todos los grados jerárquicos y de todos los rayos tienen sus propios asramas o grupos de discípulos a través de los cuales se manifiesta la voluntad del Señor del mundo de ser y de realizar, siendo conscientes asimismo que todos responden a idéntico propósito y que, pese a las diferentes técnicas expresivas de los rayos, cada uno de estos asramas es un foco de la voluntad divina y depositario, por lo tanto, de la fuerza creadora que convierte cada uno en un pequeño universo en expresión cíclica. Ahora bien, ¿qué clase de trabajo se realiza en los asramas? Este trabajo, tomando como centro de estudio cualquiera de los asramas de la jerarquía, es suministrar enseñanza esotérica y entrenamiento espiritual a los discípulos que forman parte del mismo. No se trata, sin embargo, de escuelas meramente meditativas, como creen algunos,
Aunque en cualquier fase del entrenamiento y por las propias características de la enseñanza, les sean asignadas a los discípulos algunas técnicas meditativas de carácter muy personal y tendientes a un mejor desarrollo de sus capacidades de servicio. Se trata más bien de impartir un entrenamiento místico o espiritual basado en la presentación de ciertas verdades que el discípulo ha de considerar internamente más que externamente y extraer de las mismas no simples conceptos mentales, sino vivencias prácticas. En una rama de la jerarquía se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición y no para que acumule simples conocimientos intelectuales sobre las verdades sometidas a su interés investigador. Tampoco se trata de desarrollar en él poderes psíquicos, ya que éstos, como todos los poderes, son cualidades del alma que irán surgiendo sin esfuerzo alguno a medida que el discípulo vaya introduciéndose en el sentido oculto de la enseñanza. De ahí que nunca serán admitidos en una rama de la jerarquía aquellos aspirantes espirituales impacientes o llenos de fantasías, que consideran la espiritualidad como un sistema de disciplinas que les facilitará el desarrollo de algunas de aquellas facultades psíquicas tan apreciadas por el vulgo, o para crecer internamente en forma espectacular para que los demás observen sus progresos. Se trata naturalmente de una escuela de disciplinas por cuanto, al menos en las primeras fases del entrenamiento, hay que aleccionar al discípulo para que pueda controlar la increíble cantidad de elementos débicos y vidas atómicas que constituyen su triple cuerpo de expresión, pero se trata de unas disciplinas basadas en la comprensión del proceso creador más que impuestas por la autoridad espiritual de aquellos dentro de las ramas que se hallan en una fase más avanzada. La mejor de las ayudas provenientes de quienes están más avanzados espiritualmente se transmite siempre por irradiación, y el aura del discípulo en el asrama, sin que frecuentemente se dé cuenta de ello, queda impregnada de las vibraciones que provienen de los niveles superiores o del aura radiante de las grandes entidades espirituales que protegen la integridad mística del asrama. De ahí que el único y verdadero cuidado de un discípulo será el de mantener su aura magnética muy límpida y receptiva, aunque en ningún caso pasiva o negativa. Esto lo irá consiguiendo a medida que se acelere el ritmo de la enseñanza y penetre en el sistema de entrenamiento espiritual más avanzado, cuyas fases, dentro de la generalidad del proceso, son medidas en términos de atención y de serena expectación. Por la firme atención depositada en el tipo de entrenamiento que le está siendo administrado, absorbe el discípulo la cantidad de energía que precisa para la realización de cualquier esfuerzo en el devenir de su desarrollo espiritual. La energía es así proporcional al esfuerzo y el esfuerzo proporcional a la energía. Ambos factores se equilibran armoniosamente de tal manera que nunca puede haber cansancio en el ánimo del discípulo por desgaste de energía, pues técnicamente hablando, el esfuerzo no existe. Sólo hay esfuerzo donde no hay energía, es decir, donde no hay atención, y la atención es un movimiento natural de la conciencia que hay que saber orientar convenientemente. Así, el trabajo del discípulo es estar muy atento a la enseñanza, no dejando que se inmiscuyan en el proceso las exageradas motivaciones de su personalidad, cuya mente está siempre pendiente de los detalles del proceso y se le puede escapar así la magnificencia del conjunto de la enseñanza que le es impartida.
Por grados de atención y de serena expectación avanza el discípulo por las dilatadas áreas del conocimiento superior y va siendo consciente en esta medida de todo cuanto le es necesario para el normal desarrollo de la acción mágica o creadora. Va aprendiendo de esta manera que la atención de su alma no es una cualidad mental, sino que es una proyección del propósito de Dios o de su mónada en su vida de discípulo, por cuyo motivo su visión de las cosas y de los acontecimientos sufre un cambio profundo y radical, apreciando entonces muy claramente la distinción entre la mente, la atención y el propósito, situando cada cual ordenadamente en su vida y comprendiendo profundamente también que el desarrollo espiritual es progresivo y va, en lo que a él respecta, de lo universal a lo particular, comprendiendo en virtud de ello qué es lo que quería significar el Cristo con su divina exhortación: buscad primero el reino de Dios, lo universal, que lo demás, las condiciones particulares o personales, se os dará por añadidura. Hay que tener presente, de acuerdo a lo dicho anteriormente, que el propósito de Dios está esenciado en la mónada espiritual, que la atención viene proyectada desde el ángel solar o yo superior, y que la mente es el instrumento de que se vale el ángel solar para imprimir vida espiritual a la personalidad organizada del discípulo. A partir de aquí surgirán indudablemente una multitud de consideraciones intelectuales basadas en la comprensión de estas tres fases o etapas del entrenamiento de un discípulo, ya se las considere aisladas o mancomunadamente en el desarrollo de la acción creadora, pero será siempre la sagacidad del discípulo o del aspirante espiritual avanzado la que le permitirá incluirlas ordenadamente en su vida, para poder producir efectos realmente mágicos y trascendentes, teniendo en cuenta que todo cuanto se aprende en una rama de la jerarquía es de aplicación inmediata y práctica. Al ir profundizando en nuestras investigaciones esotéricas sobre la magia organizada planetaria y al penetrar siquiera intelectualmente en la vida íntima de los asramas, vemos que el misterio espiritual o monádico, el sacramento egoico y la liturgia personal, refiriéndonos aquí concretamente a las actividades mentales del ser humano, son las representaciones genuinas de ciertos estados de conciencia que han de ser debidamente analizados, formalmente clasificados e intensamente vividos, ya que en su interacción forman el prodigioso campo de la evolución del cuarto reino, el humano. En las líneas de su desarrollo, tales estados de conciencia van integrándose recíprocamente hasta llegar un momento en que la voluntad de ser, el propósito de realizar y la expresión física del proceso están tan estrechamente armonizados entre sí que en esta triple integración se realiza en el ser humano la gloria inefable de la intención divina. En orden al proceso de la magia organizada que venimos estudiando, observamos que la triple integración o proceso de expansión espiritual, al igual como lo describen los estudios esotéricos corrientes, se divide en tres etapas, cada cual con su propio sistema de entrenamiento espiritual. A. Los aspirantes espirituales del mundo, sea cual sea su asrama de procedencia, están inscritos en el aula llamada de los aprendices. Corresponde, utilizando la analogía, a los primeros grados de la masonería. En diversas etapas de su entrenamiento, el discípulo recibe allí dos iniciaciones menores o preparatorias y la primera iniciación jerárquica.
A esta escuela se la denomina ocultamente el cuerpo místico de la liturgia. B. Los discípulos espirituales que recibieron tales iniciaciones están inscritos en el aula llamada del conocimiento, cuya designación oculta en la vida de los asramas es escuela de los conocedores, de aquellos que están experimentando en sus vidas los efectos directos de la magia del alma. Esta escuela tiene su correspondencia mística utilizando nuevamente la analogía con los grados superiores de la masonería hasta llegar al grado 33. Se la llama también en términos jerárquicos escuela de los sacramentos vivientes. C. Los iniciados a partir de la tercera iniciación están ocultamente inscritos por el Mahachohan en la escuela de la sabiduría, siendo por esta razón que a los discípulos que reciben entrenamiento espiritual en ella se les designa ocultamente bajo el nombre de sabios. Corresponde, siempre por analogía, al grado de maestro masón en la orden de la masonería, aunque en un aspecto muy difícil de explicar, dada la eximia grandeza de algunas de estas entidades espirituales que forman parte del cuerpo de la enseñanza en esta escuela de misterios. Cuando el discípulo recibe la quinta iniciación que le convierte en un maestro de compasión y de sabiduría, pasa a otra escuela, de la cual, y por razones obvias, no se hace referencia en los estudios esotéricos de tipo corriente, llamadas jerárquicamente de la cósmica oportunidad. Sobre esta escuela no podemos lógicamente explayarnos, pues en ella se prepara a los adeptos y chohanes para la experiencia logoica de construcción de mundos. Ahora bien, de acuerdo con el sentido estricto de la magia representativa de cada una de estas escuelas de entrenamiento espiritual, hay que citar asimismo una de carácter intermedio situada entre las escuelas del conocimiento y las de la sabiduría, y que, de alguna manera, une a ambas en una zona de excelso equilibrio, llamada ocultamente escuela de la analogía. Penetrar en ella y escrita en el éter con caracteres de fuego, percibe el discípulo la gran sentencia hermética: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Toda la enseñanza recibida en esta escuela tiene por objeto relacionar directa y conscientemente al hombre con la vida de Dios, hacer que el discípulo comprenda por experiencia y no por simple análisis mental que él es el microcosmos perfecto del gran macrocosmos solar y que puede aplicar las sagradas leyes de la analogía en toda clase de problemas y de estudios, sean del carácter que sean, con la seguridad de que hallará siempre las más justas y adecuadas soluciones. Hay todavía otras escuelas intermedias descritas ocultamente como de unificación humanodébica, muy raramente reseñadas en los libros esotéricos. Pero en nuestras investigaciones sobre la magia organizada en nuestro planeta no podemos dejar de lado esta importante cuestión alegando la escasa información oculta facilitada al respecto, o que no poseemos suficientes datos concretos para hablar de ella con la necesaria autoridad, garantía o certeza. Sin embargo, y tal como al parecer están de acuerdo todos los tratados místicos y esotéricos, hay un ángel para cada hombre y un hombre para cada ángel. Tal es la teoría espiritual sobre los ángeles guardianes de la humanidad y de cada hijo de los hombres. De acuerdo con ella, habrá que suponer con toda lógica que en el devenir incesante de la evolución deberá surgir un momento cíclico en la vida de los ángeles y de los hombres en que ambas corrientes de energía se unifiquen y contribuyan luego conjuntada y conscientemente
al desarrollo vital de los arquetipos superiores de los reinos, de las razas y de las especies. Y esto no podría lograrse si no hubiesen tales escuelas de entrenamiento espiritual en donde los ángeles o devas y los seres humanos aprenden y practican las técnicas místicas de fusión de auras. Estas escuelas, situadas en ciertos niveles específicos de determinados planos de la naturaleza, de acuerdo con el orden evolutivo de los devas y de los hombres, dieron lugar a través de las edades a la comprensión certera de aquel conocido aforismo oculto: la energía sigue al pensamiento, el cual corrobora la gran afirmación jerárquica entresacada del libro de los iniciados de que el hombre piensa y el ángel construye, una afirmación que, si es analizada inteligentemente, puede deparar la comprensión espiritual del por qué las corrientes de vida angélica y humana han de unificarse de acuerdo con los planes del Creador para convertir todo el sistema solar en un sistema sagrado. De acuerdo con estas ideas que vamos examinando y para clarificar su significado, deberemos añadir que a. En la escuela de los principiantes o de aprendices de mago, se les enseña a los educandos o aspirantes espirituales a reconocer a todas las jerarquías débicas posibles y a observar el trabajo que realizan en los éteres del espacio. Cuando, merced a la labor desarrollada en esta primera escuela de entrenamiento espiritual, recibe el aspirante las dos iniciaciones menores y la primera iniciación jerárquica, su conocimiento sobre los devas del tercer y cuarto nivel etérico del plano físico es bastante extenso, pero su poder invocativo no está todavía lo suficientemente desarrollado como para obligar a estas fuerzas débicas de la naturaleza a trabajar bajo el control de su poder consciente. Lo único que habrá logrado es controlar eficientemente el complejo débico que constituye su vehículo etérico y su cuerpo físico denso, y mantener una cierta autoridad sobre el elemental constructor de este último, merced a cierto mantram de poder que le ha confiado el Bodhisattva en el momento de recibir la primera iniciación jerárquica que le convirtió en un discípulo juramentado, en un miembro aceptado dentro de la gran fraternidad blanca del planeta. B. En la escuela de los conocedores, el estudio del mecanismo de la magia creativa es mucho más extenso y detallado, y el discípulo aprende por grados de enseñanza que se extienden desde la primera a la tercera iniciación, no sólo a distinguir a las distintas jerarquías angélicas, sino también a colaborar conscientemente con ellas en sus actividades mágicas de substanciación del éter y de construcción de formas. En esta escuela de conocimiento se le asigna un valor muy relativo al hecho individual y mucho más substancial al trabajo en grupo efectuado junto con sus hermanos los devas. Por ello, y dentro de la propia escuela, hay un aula especial en la que ángeles y hombres, de acuerdo con grados de evolución similares, reciben un entrenamiento conjunto de interpenetración o fusión de auras, para poder así iniciar en forma cada vez más consciente e integrada la actividad mágica o creadora dispuesta por la divinidad. En ciertas fases de ese entrenamiento conjunto, cuando fue rebasado el ciclo evolutivo correspondiente a la segunda iniciación, es el propio Bodhisattva quien instruye directamente a los discípulos iniciados y a los ángeles de evolución similar. En tal caso, se realiza una enseñanza conjunta que es impartida en los niveles superiores del plano astral, y los ejercicios desarrollados allí por hombres y devas tienen por objeto la fusión recíproca de las auras psíquicas
y la participación consciente en los designios marcados por el Creador. C. En la escuela de los sabios, los ángeles y los iniciados reciben un entrenamiento específico conjunto para que, convenientemente integrados, aprendan las técnicas básicas de la creación superior. En esta escuela y en el aula descrita ocultamente como de unificación humanodébica, cooperan mancomunadamente los tres grandes señores guías de los tres departamentos de la política, de la religión y de la civilización, el Manú, el Bodhisattva y el Mahachohan. El objetivo que se persigue a través de esta aula dentro de la escuela de la sabiduría es facilitar las claves místicas que en un futuro se convertirán en las sagradas leyes de la creación, cuando los grandes ángeles y los excelsos iniciados sean introducidos por el Señor del mundo en el aula suprema, escuela de dioses, llamada de la cósmica oportunidad. Como se verá, el término magia organizada al que dedicamos nuestra atención tiene facetas que escapan por su propia grandiosidad a nuestros pequeños comentarios. Nos aclaran, sin embargo, lo que podríamos definir como destino cósmico que impulsa desde lo más hondo de la vida de la naturaleza a toda vida y a toda forma, a toda esencia y a toda substancia, elevándolas a las más excelsas e indescriptibles alturas, allí donde Dios, el inefable Hacedor, las recibe, deifica y transfigura como partes integrantes de sí mismo y aspectos fundamentales de su omniabarcante plan de evolución y perfección.